Capítulo 42 de las ciencias. ¿Queréis evitar los destinos? Haced que acompañen las luces de la libertad. Los males que nacen del conocimiento están en razón inversa de su extensión, y los bienes que lo están en la directa. Un impostor atrevido que siempre es hombre no vulgar, tiene las adoraciones de un pueblo ignorante y la grita en un iluminado. Los progresos en las ciencias, facilitando las comparaciones de los objetos y multiplicando las miras, contraponen muchos sentimientos los unos a los otros, que se modifican recíprocamente con tanta más facilidad cuanto se prevé de los otros las mismas ideas y las mismas resistencias. A vista de las luces esparcidas con profusión en una nación, calla la ignorancia calumniosa y tiembla la autoridad desarmada de razones, en tanto que la vigorosa fuerza de las leyes permanece inalterable. Porque no hay hombre iluminado que no ame los pactos públicos y claros, útiles a la seguridad común, comprando el poco de libertad inútil, sacrificando por él a la suma de todas las libertades sacrificadas por los otros hombres, que sin leyes podían conspirar en contra de la suya, en contra suya. Su, Cualquiera que tenga un alma sensible, echando una mirada sobre un códice de leyes bien hechas y encontrando no haber perdido más que la funesta libertad de hacer el mal a otro, será obligado a bendecir el trono y a quien lo ocupa. No es verdad que las ciencias sean siempre dañosas a la humanidad, y cuando lo fueran, sería un mal inevitable para los hombres. La multiplicación del género humano sobre la faz de la tierra introdujo la guerra, las artes más rudas, las primeras leyes, que eran pactos momentáneos que nacían con la necesidad y perecían con ella. Esta fue la primera filosofía de los hombres, cuyos pocos elementos eran justos, porque su indolencia y poca sagacidad los preservaba del error. Pero las necesidades se multiplicaban cada vez más con la multiplicación de los hombres. Eran pues necesarias impresiones más fuertes y más durables que los separasen de los continuados regresos que hacían el primer estado de desunión, siempre y más y más funesto. Así, hicieron un gran bien a la humanidad aquellos primeros errores que poblaron la tierra de falsas divinidades. Digo gran bien político y que crearon un universo invisible regulador del nuestro. Fueron bienhechores de los hombres, aquellos que se atrevieron a sorprenderlos y arrastraron a los altares la ignorancia dócil, presentándoles objetos colocados más allá de lo que alcanzaban los sentidos, que les huían delante a medida que creían alcanzarlos. Nunca despreciados porque nunca bien conocidos, reunieron y fijaron las pasiones divididas en un solo objeto que los ocupaba fuertemente. Estas fueron las primeras mudanzas de todas las naciones que se formaron de pueblos salvajes. Esta fue la época de la formación de las grandes sociedades. Esta fue la época de la formación de las grandes sociedades y tal fue el vínculo necesario y acaso el único. No hablo de aquel pueblo elegido por Dios en que los milagros más extraordinarios y las gracias más señaladas tuvieron lugar de política humana. Pero como es propiedad del error subdividirse hasta el infinito, así las ciencias que nacieron hicieron de los hombres una muchedumbre fanática de ciegos, que en un laberinto cerrado se tropezaban y atropellaban de modo que algunas almas sensibles y filosóficas desearon a su pesar el antiguo estado salvaje. He aquí la primera época en que las luces, o por mejor decir, las opiniones, son dañosas. La segunda es en el difícil y terrible paso de los errores a la verdad, de la oscuridad no conocida a la luz, el choque inmenso de los errores útiles a pocos poderosos contra las verdades útiles a muchos desvalidos, la reunión y el fermento de las pasiones que se despiertan en aquella ocasión causan infinitos males a la miserable humanidad. Cualquiera que reflexione sobre las historias en quienes después de algunos intervalos de tiempo se halla cierta semejanza, cuanto
En cuanto a las épocas principales, encontrará muchas veces una generación entera sacrificada a la felicidad de aquellas que le suceden en el trabajoso pero necesario paso de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la filosofía y de la tiranía a la libertad, que son las consecuencias. Pero cuando calmados los ánimos y extinguido el fuego que ha purificado a la nación de los males que la oprimen, la verdad, cuyos progresos son lentos al principio y después acelerados, se sienta como compañera sobre el trono de los monarcas y tiene culto y aras en los parlamentos de la república. ¿Quién podrá entonces afirmar que el resplandor que ilumina a la muchedumbre sea más dañoso que las tinieblas y que las verdaderas y simples relaciones de las cosas bien conocidas por los hombres le sean funestas? Si la ciega ignorancia es menos fatal que el mediocre y confuso saber, ¿por qué éste añade a los males de la primera del error inevitable en quien tiene una vista limitada a espacios más cortos que aquel donde llegan los confines de la verdad? El hombre iluminado es el don más precioso que puede hacer a la nación, y asimismo el soberano, que lo hace depositario y guardador de las leyes santas, enseñando a ver la verdad y a no temerla, privado de la mayor parte de las necesidades de la opinión, nunca bastantemente satisfecha, ponen a prueba la virtud de la mayor parte de los hombres, acostumbrados a contemplar la humanidad desde las más elevadas atalayas en su inteligencia la nación una familia de hombres hermanos, pareciéndole tanto menor la distancia de los grandes al pueblo, cuanto es mayor la masa de la humanidad misma que tiene delante de los ojos. Los filósofos adquieren necesidades e intereses no conocidos por los hombres comunes y principalmente aquel de no desmentir en luz pública los principios predicados en la oscuridad y adquieren el hábito de amar la verdad por sí mismo. Un escogimiento de tales hombres forma la felicidad de una nación, pero felicidad momentánea. Si las buenas leyes no aumentan de tal manera, el número que disminuyan la probabilidad siempre considerable de una mala elección. Capítulo 43. Los magistrados. Los magistrados. Otro medio de evitar los delitos es interesar al Consejo Ejecutor de las leyes, más a su observancia que a su corrupción. Cuanto mayor fuera el número que lo componga, tanto es menos peligrosa la usurpación de las leyes, porque la venalidad es más difícil en miembros que se observen entre sí y son menos interesados en acrecentar la autoridad propia, cuanto es menor la proporción que tocaría a cada uno, principalmente comparada con el peligro del atentado. Si el soberano con el aparato y con la pompa, con la austeridad de los edictos y con no permitir las quejas justas e injustas a los que se juzgan ofendidos, acostumbran los súbditos a temer más a los magistrados que a las leyes. Estos se aprovecharán de su temor más de lo que convenga a la seguridad privada pública. Capítulo 44. Recompensas. Otro medio de evitar los delitos es recompensar la virtud. Sobre este asunto observo el presente en las leyes de todas las naciones un silencio universal. Si los premios propuestos por las academias a los descubridores de las verdades provechosas han multiplicado las noticias y los buenos libros, ¿por qué los premios distribuidos por la benéfica mano del soberano no multiplicarían asimismo las acciones virtuosas? La moneda del honor es siempre inagotable y fructífera en las manos del sabio distribuidor. Capítulo 45. La educación. Finalmente, el más seguro pero más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación, objeto muy vasto y que excede a los límites que he señalado. Objeto que, me atrevo a decirlo, tiene vínculos demasiado estrechos con la naturaleza del gobierno para permitir que sea un campo estéril y solamente cultivado por un corto número de sabios. Un gran hombre que ilumina a la misma humanidad que lo persigue ha hecho ver por menor cuáles son las principales máximas de educación verdaderamente útiles al hombre. Esto es basarse menos en una estéril muchedumbre de objetos que en elección y brevedad de ellos, en sustituir las copias por originales en los fenómenos así, morales, tanto morales como físicos, que el accidente o la industria ofrece a los tiernos ánimos de los jóvenes.
en guiar la virtud por el camino fácil del sentimiento y del inconveniente, en vez de hacerlo por el incierto del mando y de la fuerza, por cuyo medio se obtiene solo una ficticia y momentánea obediencia. Capítulo 46. Del perdón. A medida que las penas son más dulces, la clemencia y el perdón son menos necesarios. Dichosa aquella nación en que fuesen funestos. Esta clemencia, esta virtud ha sido alguna vez en un soberano el suplemento de todas las obligaciones del trono. Debería ser excluida de todas las obligaciones del trono. Debería ser excluida en una perfecta legislación donde las penas fuesen suaves y en el método de juzgar estuviese arreglado y corriente. Perecerá esta verdad dura a los que viven en el desorden del sistema criminal, en que los perdones y las gracias son necesarias a proporción de lo absurdo de las leyes y de la atrocidad de la sentencia. Esta es la más bella prerrogativa del trono, y este es el atributo más apetecible de la soberanía. Y esta es la táctica de desaprobación Y esta es la táctica de desaprobación que los benéficos dispensadores de la felicidad pública dan a un códice que, con todas las imperfecciones, tiene en su favor la preocupación de los siglos, el voluminoso y arbitrario atavío de infinitos comentadores, el grave aparato de las formalidades eternas y el apego de los más astutos habladores y menos temidos semidoctos. Pero considérese que la clemencia es virtud del legislador, no del ejecutor de las leyes, que debe resplandecer en el códice, no en los juicios particulares, que hacen ver a los hombres la posibilidad de perdonar los delitos y que la pena no es una necesaria consecuencia suya, es fomentar el halago de la impunidad y manifestar que pudiéndose perdonar, las sentencias no perdonadas son más bien violencias de la fuerza que providencias de la justicia. ¿Qué debemos pensar cuando el príncipe concede perdón? Esto es la seguridad pública de un particular y que con un acto privado de malentendida beneficencia forma de un decreto público de impunidad. Sean pues inexorables las leyes e inexorables sus ejecutores en los casos particulares, pero sea suave e indulgente y humano el legislador, sabio arquitecto, haga su edificio que se levante sobre las brasas del propio amor y que el interés general sea lo que resulte de los intereses particulares, para no verse obligado cada instante a separar con leyes parciales y los remedios tumultuarios el bien público de cada uno y al elevar el simulacro de la salud pública sobre el temor y la desconfianza, profundo y sensible filósofo, deje que los hombres hermanos suyos gocen en paz aquella corta porción de felicidad que el inmenso sistema establecido por aquel que conocemos como primera causa le permite gozar en este ángulo del universo. Conclusión, capítulo 47. Con esta reflexión concluyo. La gravedad de las penas debe ser relativa al estado de la nación misma. Más fuertes y sensibles deben ser las impresiones sobre los ánimos endurecidos de un pueblo recién salido del estado de barbarie. Al feroz león que se revuelve al tiro del fusil, lo abate el rayo. Pero a medida que los ánimos suavizan, el estado de sociedad crece, la sensibilidad y creciendo ésta deben disminuirse la fuerza de la pena siempre que quiera mantenerse una relación estable entre el objeto y la sensación. De cuanto hasta aquí se ha dicho, puede sacarse un teorema general muy útil, pero poco conforme al uso. Legislador ordinario de las naciones. Esto es, para que toda pena no sea una violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria y la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes. Conceptos fundamentales tomados de los delitos y las penas. En De los delitos y las penas se exponen ideas que hoy se asocian directamente a los fundamentos del derecho, pero en el marco social expuesto arriba resultaban ser una propuesta de reformas absolutamente revolucionarias. De hecho, la primera edición del libro fue discreta, casi clandestina.
Quienes lograban una copia la guardaban fuera de su casa y en lugares secretos, y los fines de semana se reunían entre amigos de confianza para, entre ellos, discutir los sólidos argumentos de la obra de Beccaria. En pocos meses fue imposible detener el impacto de la obra entre los libres pensadores de la época. Ante la escasez de copias, estudiantes de las universidades florentinas, de los sectores liberales, de gracias a su repentino éxito, aunque su enorme éxito hizo que se difundiera por toda Europa, la primera edición española data de 1774. Algunas de estas ideas son las siguientes. Primero, no es en ningún caso la voluntad del juez, sino las leyes, lo que puede dictar las penas. En las leyes deben estar fijadas de manera minuciosa y comprensible las normas de convivencia. Cualquier persona puede saber de antemano si sus actos son constitutivos de delito o no, y cuáles son exactamente las consecuencias de los mismos. Las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible, mientras sirvan a su propósito. No es causar daño, sino impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos y disuadir a los demás ciudadanos de hacerlo. Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. No se debe aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves, pero con toda seguridad. Siguiente. La tortura aplicada al reo para que confiese y delate a sus cómplices debe abolirse, porque beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todas las penas son igual de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el mayor delito. La única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que causa a la sociedad. Las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, nobles o plebeyos. El poder legislativo y el judicial deben estar separados. La interpretación de la ley corresponde al legislador y no al juez. La pena y el delito deben estar tan próximos en el tiempo como sea posible. Para que aquella cumpla su fin, deben fijarse plazos mínimos, aunque suficientes, para la presentación de pruebas, el juicio y la aplicación de la pena. Ahora sí, fin del libro.